había Yehudim לעולם, לעולם אהבה. אביה, אביה, יהודי, לעולם, לעולם אהבה. אביה, אביה, יהודי, לעולם, לעולם אהבה. אביה, אביה, יהודי, לעולם, לעולם אהבה. Bienvenidos todos a este evento, a este acto de homenaje que desde la Escuela de Cábala del profesor Mario Saban, Psicología y Cábala, hemos organizado para rendir homenaje a Yone Salai. Estamos con Mario Saban, con el director de la escuela, y con Mari Carmen Ragel Blasco, que es la heredera, diría yo, ¿no? La discípula de Yone, una persona que le conocía mucho y que, bueno, la hemos invitado para que nos hable de él, para que todos podamos conocerlo un poco más. Bienvenidos todos. Mario, cuando quieras. Bueno, para mí un verdadero honor tener a Mari Carmen, y realmente nosotros hemos pensado desde la escuela este homenaje. Yo hacía mucho tiempo que lo tenía en mente, siempre desde que lo conocí a Yone, y antes de haberlo conocido. Yo lo conocí por sus obras, como muchos de vosotros, antes de conocerlo personalmente, y tuve el privilegio de que María del Carmen Ragel me lo presentara aquí en Barcelona. Fue la primera y probablemente la última vez que nos vimos, no nos volvimos a ver, pero el homenaje tiene muchas aristas. Para mí hay dos cuestiones claves, y esto es lo que yo caminaría por toda esta entrevista, este diálogo de amigos que tenemos con Ragel, y para mí son dos puntos que creo fundamentales. Primero, la humanidad, el carácter humano. Yo creo que Yone encarnaba la cábala, no la enseñaba. Yo creo que es un punto que lo hemos sentido todos los que estuvimos alrededor de él. Un segundo punto es que cuando la cábala prácticamente era totalmente desconocida en el mundo hispano, él realmente comenzó una difusión que prácticamente, quizás sacando la obra de Mario Satz, prácticamente él hizo una difusión muy grande en el ámbito hispanoamericano, creando los grupos Ineni, que de alguna manera yo siempre que pienso en la red SOT 22 que nosotros hemos creado, los grupos Ineni son en realidad los grupos primigenios
de la cábala en el ámbito español y latinoamericano. Por lo tanto, yo creo que hay dos puntos que me parecen fundamentales: esa cábala hecha carne, esa encarnación de los valores de la cábala, que me parece quizás la clave de todo, y la segunda, la difusión en una época donde la cábala no era conocida, no tenía la amplitud, no había libros de cábala en la época de Ione, era prácticamente muy difícil encontrar alguno, solamente encontramos el de cábala mística de Dion Fortuna y nada más, no se encontraba otra cosa. Y a mí me gustaría que comencemos quizás con su infancia, con cómo lo conociste, Mari Carmen. Me gustaría saber el Ione humano, que yo también desconozco, porque en realidad tú eres, y por eso te invitamos, la persona que más cerca en España estuvo con él. Muchas gracias, Mario. En primer lugar, agradecerte por este homenaje a Ione y agradecida por el recuerdo de Ione. Siempre que veo algún vídeo de él o escucho su música me emociono mucho. Espero poder hablar. Bueno, Ione desde muy pequeño fue un ser especial. Con 8 años ya estaba él aprendiendo música. Siendo muy jovencito, con su madre ya iba a meditar con el médico de familia que les enseñaba meditación. Ya vivía un mundo que no tiene nada que ver con el mundo profano. Y empezó muy jovencito, con 18 años, a estudiar con un cabalista que se llamaba Fedra. Un cabalista que era cristiano, pero seguía mucho la línea jasídica. Él siempre decía que era un privilegiado porque, siendo cristiano, pudo beber de las fuentes tradicionales de la cábala con muchos maestros. También estudió con un maestro que se llamaba Ben Shmuel, y con varios rabinos ahí en Argentina. Fue un gran estudioso en principio de la cábala durante muchos años. Estuvo dedicado desde los 18 años al estudio de la cábala, como os digo, con diversos maestros, rabinos. Y luego, pues como todo el mundo, pasó su crisis. Estuvo unos años estudiando psicología, estudiando todo el tema de Egipto, de Oriente. O sea, él fue un inquieto del estudio hasta que volvió, pasó esa crisis y realmente fue cuando conectó realmente con su ser interno y con la tradición. Él siempre explica que sus maestros fueron muy importantes y sobre todo hubo uno que le hablaba de un maestro llamado Shoshani, que en Uruguay fue muy querido, un maestro cabalista un tanto hermético, un tanto oculto. Se ve que nació en Lituania, vivió en Francia, bueno, por aquellas cosas de la vida apareció en Uruguay. Él no lo conoció, pero precisamente en una de las fotos que ha salido en el vídeo se ve en la tumba de Shoshani, porque él se sentía muy unido. Y él, curiosamente, nos puso la semillita de Shoshani aquí en Barcelona, en el grupo de aquí de Barcelona, porque aquí no lo conocíamos nadie. Él nos trajo un libro que hablaba de él y se sentía muy unido a este maestro, pero sobre todo se sentía muy conectado con Abraham Abulafia, con el maestro Abraham Abulafia. Y le pasaron cosas muy curiosas, ¿no?, con este maestro. Él le explicaba que en una meditación, bueno, uno de sus maestros ya le transmitió cuáles eran sus maestros espirituales, y uno de ellos era Abraham Abulafia. Entonces, él me explicaba que hizo una meditación, que conectó, que tuvo una experiencia muy profunda, pero le pidió una prueba. Él lo escribe, está en la página nuestra. Cuando borraron su página, que tenía una página fantástica, cuando la cerraron, nosotros copiamos todo lo que pudimos, y hay un apartado en grupoenet.es dedicado todo a Ione, y ahí hay mucho de su biografía y mucho de su historia. Y escritos de él, muchos artículos. Pero sobre todo él explica que le pidió una prueba a Abraham Abulafia, ¿no?, conforme la experiencia que había tenido era real, aunque él no lo dudaba, porque dice que fue una experiencia muy trascendente. Al
al cabo de, simplemente dejó esperar y al cabo de un tiempo le llama a una señora diciéndole que quería aprender cábala. Y le pregunta el nombre, le dice que se llamaba Clara, no me acuerdo el segundo nombre, Abulafia. Y se quedó sorprendido, ¿no? Y entonces le dijo, usted ya sabe que hay un maestro del siglo XIII que se llamaba Abraham Abulafia. Dice, sí, es que yo soy descendiente de él. Mi abuelo, mi bisabuelo eran cabalistas. Se ve que hubo una interrupción en la tradición porque se ve que algún, no sé si el abuelo o el bisabuelo se casó con una cristiana y ahí hubo algún tema donde se cortó, digamos, la línea directa, ¿no? Pero esta señora, desde luego, era una mujer muy especial también y para él esto fue una prueba increíble que le marcó mucho, siempre me lo explicaba, ¿no? Pero sobre todo yo la experiencia que tengo con Ione es que realmente él era cábala con corazón. No solamente mi experiencia, la experiencia de todo el grupo de Barcelona y de Madrid, porque también iba a Madrid con Antonio Chávez, y la experiencia que tenemos es que realmente con él recibías cábala no a través del intelecto, te transmitía la cábala de corazón a corazón. Y uno notaba realmente que el corazón se abría entrábamos todos en un estado muy especial, muy especial. También recuerdo la primera vez que lo vi, que fue en el 2007, creo recordar, que vino a hacer el primer seminario que le organicé sin saber si la gente me iba a responder o no. Y recuerdo que íbamos por el aparcamiento del aeropuerto. Yo estaba preocupada. Le decía, yo no sé, a ver si la gente va a fallar y tú has hecho el esfuerzo de venir y el gasto económico. Y él me decía, Tashi, mire, no te preocupes, o sea, tú tranquila. Íbamos hablando de cábala y en un momento determinado, y eso me acordaré siempre, se me queda mirando y me dice, en su acento argentino, me dice, mira, la cábala que no se da desde el corazón no es cábala. Me quedé impactada. Y es una enseñanza, fue su primera enseñanza y es algo que lo recordaré mientras viva. Y luego, realmente, él era eso. Es que él transmitía la cábala desde el corazón. Aquí todos lo queríamos muchísimo, en Barcelona todos lo queríamos mucho. Sí, sí, Lo echamos mucho de menos, ¿eh? muchos de los alumnos que tuve en presencial, algunos de los alumnos venían de Ione y todo lo que tú dices a mí me lleva un montón de cuestiones. Primero con Yoyani, lo que tú dices, que es muy interesante porque Yoyani tiene una leyenda de que él fue el maestro de Levinas. Sí, exacto, sí, eso dicen, sí. Levinas en Francia y que se mantuvo oculto y se fue a Uruguay. Y Yoyani tiene ahí toda una historia oculta de cábala oculta en Uruguay, muy interesante. Y a mí lo que me pasó con el libro de Ione también, una sincronía como muy, no extraña, en términos de cábala no es extraña, pero cuando lo leí me pareció impresionante. Él estudió también con un cabalista oculto que es Jaime Platskin. Sí, pero efectivamente. Yo no sabía que Jaime Platskin impartía clases de cábala de manera oculta en Buenos Aires, pero lo cierto, Jaime Platskin murió en el atentado a la AMIA en 1994 en Buenos Aires, y él fue el que en el año 1987, Jaime Platskin, me dio la oportunidad de impartir mi primera conferencia a los 21 años. Pero yo nunca me enteré que este hombre le impartía ocultamente clases de cábala a Ione. Con los años, luego leyendo a Ione, digo, Dios mío, qué fuerte la historia, que el mismo hombre que le impartía clases de cábala oculta a Ione fue el hombre que me dio la oportunidad de dar mi primera conferencia en Buenos Aires. Me quedé muy sorprendido de esa coincidencia, no coincidencia, ¿no? Y lamentablemente Jaime murió en el 94. A mí, yo quiero destacar algo que me parece importante a los fines de lo que está pasando hoy, ¿no? Porque es como que la ortodoxia desde el mundo judío ha retomado la cábala, pero a mí me parece muy importante la figura de Ione, porque es un cristiano, de alguna manera, que se mantuvo, digamos, dentro de su cultura, dentro de su fe,
que está enterrado en el cementerio católico de Sí, Chacarita, sí, sí. y yo le fui a dar honores cuando a los pocos meses de morir a ese cementerio. Me parece que esto es una muestra de cómo la cábala se difundió sobre todo desde el esoterismo de los círculos cristianos, y el judaísmo estaba muy reticente en esa época todavía a la expansión de la cábala. Ahora vemos a mucha gente ortodoxa hablando de temas de cábala, pero el impulso de esta época lo dio gente con una mente muy universal que provenía del cristianismo como Ione. Y por Sí, eso yo creo que esto hay que de alguna manera mostrar esta personalidad, ¿no? Es decir, uno de los más grandes cabalistas del fin del siglo XX y principio del XXI será un hombre al que iremos a rendirle homenaje en un cementerio cristiano. Y esto para mí es clave como sí, muestra de que la cábala es universal. ¿Tú qué piensas sobre esto? efectivamente. Ione tenía la intención de que la cábala, de difundir una cábala universalista y unificadora. Y cosa que a veces hoy en día te encuentras con algunos cabalistas ortodoxos que no lo aceptan. Él tanto unificaba la cábala ortodoxa tradicional, que él estuvo con maestros de la cábala tradicional, pero no negaba la cábala hermética. Él unía todo, porque realmente creo que es el momento de unirlo todo. Si la idea de la cábala, si la enseñanza principal de la cábala es que todo es uno, y que todo está en el uno, y que todos estamos en él, y él está en todo, un cabalista no puede continuar separando por religión, por ideología, no puede ser esto. Entonces, Ione para mí fue, como yo soy cristiana también, para mí fue un aire fresco, ¿sabes? En la Kabbalah. Y para mí fue muy fundamental, porque pienso que siendo quien fue y llevando a cabo todo lo que hizo, la expansión de la Cábala en toda la de habla hispana, y desde, sin perder sus orígenes y su conexión con los orígenes, yo creo que hay un mensaje debajo de eso muy importante para todo aquel que estudia Cábala. Y es que la Cábala nos tiene que ayudar a unificar, a sentirnos uno con todos. Y él lo sentía y lo transmitía así. Él tenía alumnos árabes, él tenía alumnos judíos, tenía alumnos cristianos, no tenía ningún problema con el tema de la religión, porque no tenía conflicto con ninguna, pero sí que yo creo que estaba en un nivel por encima de religiones, y realmente él era un místico en donde en su interior lo unificaba todo. Era una persona que era afable, siempre estaba sonriendo. Yo muy pocas veces lo vi enfadado. Cuando se enfadaba en serio, ¿eh? Pero muy pocas veces lo vi enfadado. Y incluso cuando me comunicó que tenía cáncer y que le quedaba poco tiempo de vida, me lo decía aquí en mi casa con una sonrisa. Él siempre decía que iba a morir joven, y yo siempre le decía, Ione, no digas eso, que la palabra crea y tú lo sabes mejor que nadie. Y él me decía, no, si no lo creo, es que es una realidad, lo sé. Él sabía que se iba a morir joven, pero aceptó todo con una calma, una serenidad y siempre con una alegría interior. Es que transmitía alegría interior. Una pregunta, Mari Carmen, ¿la familia lo comprendía? ¿Cómo era su familia? ¿Lo acompañaba? ¿Qué pasó en el ámbito familiar? Porque en general cuando alguien está en estos temas místicos, en Es general difícil, puede ser muy incomprendido, se puede ver muy aislado. La gente que tiene estos niveles de mística tan altos se queda muy sola a nivel familiar. efectivamente. No sé la vida de él, te lo pregunto desde mi Bueno, ignorancia. tu madre siempre estuvo con él, porque ya he comentado que la madre iba a meditar con él, y además, cuando empezó a estudiar Kabbalah, la mamá de Ione decía, yo tengo que ir con él porque quiero saber qué es lo que va a hacer este muchacho, ¿no? O sea, la madre lo ha entendido siempre muy bien. La primera esposa que tuvo no lo sé. La segunda, que va, María Teresa, que es una persona encantadora a la que yo quiero mucho, lo acompañó, lo apoyó en todo. Y por cosas de la vida, ¿no? Cada uno tiene sus experiencias.
se separó de ella y vivía con una señora con la que yo realmente no me entendí muy bien. No supo entender, a mi punto de vista, no quiero que suene como un juicio, pero yo creo que no supo entender lo que era la Kabbalah. Y ahí sus últimos años, o sea, sus últimos meses fueron de mucha soledad. Yo sé que fue de mucha soledad porque durante su enfermedad, aunque suene duro, muy poca gente estuvo a su lado. Puedo decir con total humildad que los que estuvimos a su lado fuimos del grupo de Barcelona, pero en la distancia. Y sé que después de haber superado lo de su trasplante de riñón y de páncreas, su primer seminario que volvió a dar en la editorial Kier, era donde él siempre daba sus talleres, asistieron 3 personas, una de aquí de Barcelona, de mi grupo. Y sé que él tuvo ahí una prueba dura. Sé que él le causó cierta tristeza. Pero bueno, supongo que esa es la experiencia del místico, como dices tú. Sí, Realmente queda es claro la que soledad. A veces estás rodeado de gente, sí, sí. pero estás solo. Sí, sí, de mucha soledad. Yo permanentemente hace años vengo explicándole a los alumnos de la escuela, etcétera, de las obras, de la importancia de las obras de Ione. No se Sí, publican, es un problema, la gente no las encuentra. ¿Tú tienes algún contacto para que estas obras se puedan volver a editar? Habrá que hacer un mira, esfuerzo en este sentido, porque queremos que a Ione se lo lea y no hay forma de encontrar sus obras. ya lo sé. Es que hay un problema, por lo visto, de de papeles oficiales, porque Marcela, esta amiga nuestra de Buenos Aires, está muy cerquita de Editorial Kier. Y yo también estuve en contacto con ellos y por lo visto hay algún problema de papeles y por lo que me han comentado, Editorial Kier no lo puede volver a editar mientras no se solucione estos papeleos, pero por lo visto está todo parado. Entiendo. Es una pena porque yo también siempre recomiendo que se lean los libros de Ione. Yo es como lo conocí a través de su edición de Cábala contemporánea. Hubo Y grupos, perdón que te interrumpo, hubo grupos Sineni en Montevideo muy fuertes, en sí, Rosario, sí, en Rosario. el de Misiones. Madrid, el de Rosario fue muy fuerte en una época, también en Montevideo, mucha gente en Sí, Uruguay sí, lo recuerda sí. con mucho cariño, dejó En muchísimos Misiones, alumnos en sí. Uruguay. En Misiones también tenía un grupo y tuvo muchos grupos. La verdad es que él tenía mucha gente que lo quería y que estaba en su escuela. Pero ya ves, luego enfermó y todo quedó un poco... A mí me causó mucha tristeza saber que se quedó un poco solo, ¿no? Pero bueno, esa es la experiencia que tenía que vivir su alma. No ocurre nada por casualidad, ya lo sabes, Mario. No nos pasa nada por casualidad y supongo que era su ticún y quizá fue su ticún final antes de hacer el viaje al otro lado, ¿no? Yo cuando lo conocí a él, que yo sentía que yo siempre tuve un poco la clipa en Gesed y en Binah, es decir, siempre intelectual en Binah, mi clipa y mi clipa también en Gesed. Cuando lo vi a él, también sentí esto, un Gesed muy grande, y un poco te digo que me asustó Mm. esto conmigo mismo, porque me hizo de reflejo. Cuando le conocí dije, no, yo en mi vida tengo que poner un poco de Geburá, porque este corazón tan amplio es bonito en principio, pero es decir, hay dos cuestiones, ¿no? Dar en un nivel hace que se cree un agotamiento muy grande en la persona, porque yo lo sentía muy agotado. Él llegó a dar en unos niveles muy altos de energía, no sé si llegaba a distribuir su energía, y entonces a mí me causaba como cierto temor este dar permanente, cuando la Kabbalah es saber recibir. No estoy haciendo una crítica, fue No, lo no, que a no, mí no. es lo que a mí me afectó de ver ese corazón tan grande. Dije, ese corazón tan grande puede pagar un precio muy alto, porque llega un momento que tiene que pensar en él, en su propia salud, ¿no? Y me parece que en algún momento
era el dar en un nivel ya increíble, ¿no? Piensa que cuando él ingresó en el hospital para ya irse, había estado dando un curso de Kabbalah en Misiones. Las fotos de ese seminario son tremendas. Y los mismos alumnos le decían, Ione, vete a casa. Y él decía, no, yo estaré aquí hasta el último aliento. Y realmente lo hizo así, hasta el último aliento, porque volvió de ese taller y de allí se fue al hospital y a los 3 días falleció. O sea, él estaba totalmente entregado a la transmisión de la Cábala, pero sobre todo a dar amor a la gente. Pero ya te digo, él tenía Gebra, ¿eh? Yo lo he visto enfadado y yo he visto en más de un seminario dar un corte a alguna persona que lo necesitaba. O sea, Entiendo, no entiendo. es que... Me Sí, tranquilizas sí, no es que lo la que gente pasa es... aprendía por Gebura también, un Sí, poco. sí, 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 sí. Lo que pasa es que no era habitual. Tenía que estar ya muy a tope Claro, pero lo hacía. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo conociste estaba recién salido del trasplante de riñón y de páncreas. Y vino que todavía estaba recuperándose, estaba él todavía reteniendo muchos líquidos, estaba recuperándose. Después de ese seminario vino otra vez y ya no volvió. Ya fue cuando me dijo que tenía un cáncer de esófago, que no se quería operar y que fuera la voluntad de Dios, que fuera la voluntad de Hashem. Sí que es cierto que él daba mucho, daba mucho. Pero yo no creo que le agotara, yo creo que lo que le agotó más, yo creo que lo que más, sí, yo pienso que fue la soledad, el abandono. Él se sintió en algún momento antes de morir, él se sintió en cierto punto abandonado por gente que había estado a su lado. De hecho, el único que sé que allí en Argentina estuvo más cerca de él fue Darío Bermúdez, que formaba parte de Editorial Kier. Hoy ya no está en Editorial Kier. Darío era muy amigo de él y yo sé que estuvo con él y precisamente fue él el que le puso una pequeña lápida en la tumba cuando todavía no tenía nada más que aquella cruz de madera. Pero yo creo que la gran prueba de él fue esa experiencia de la soledad. Mira si tenía intención de estar hasta el final de su aliento, que estaba muy mal, muy grave, y quería venir. Él murió en julio y me estaba pidiendo para venir en septiembre. Y yo le decía, pero puedes venir, voy a sacarte los billetes con un seguro, con lo que sea, porque lo veía con ganas de seguir transmitiendo a pesar de que estuviera enfermo. Y así lo hizo. Pero bueno. ¿cuál es el legado de INENI hoy? Yo sé que ustedes tienen, bueno, tú me has invitado en su oportunidad y muy agradecido allí en Sagrada Familia, ¿no? Un centro. ¿Cuál fue el legado de INENI, por lo menos en Barcelona, que se mantiene con actividades? Tú luego hiciste tu libro de las letras hebreas, es decir, que tú fuiste una continuadora espiritual de todo su legado aquí en Barcelona. No sé qué pasó con el grupo de Madrid, porque yo a nuestro amigo Chávez lo vi en alguna presentación de algún libro mío en Madrid, pero sé que Barcelona sí fue siempre un foco de continuar con sus enseñanzas aquí por Sagrada Familia. ¿Continúan activos? Cuéntanos un Sí, poco. sí, bueno, el libro que tú dices que escribí, se lo escribí a él como una tesis para mi maestría. Y fue él el que me dijo, esto se ha de editar. Y a mí me pareció un poco fuerte, ¿no? Él me hizo el prólogo del libro está escrito por él, pero la verdad es que no fue escrito para ser un libro, sino que fue, pues, me pidió que hiciera un trabajo y como yo con las letras hebreas me siento muy identificada, o sea, forman parte de mí, pues le hice ese trabajo. Y entonces fue él. Incluso intentó que me lo editara Editorial Kier. Esto sería en el año, no me acuerdo, en el año 80 y algo, no recuerdo. Editorial Kier en aquel momento ya no estaba por la labor
y bueno, pues no pudo ser. Pues no tenía que ser. Dios ya sabe lo que ha de ser, Hashem sabe, ¿no? Y entonces, bueno, aquí continuamos con tu legado porque él, cuando me transmitió la maestría, que él consideró que yo estaba preparada, no sé si lo estoy todavía, pero bueno, él lo consideró así. Y entonces me hizo como representante de Portal INENI en España y bueno, pues luego ya enfermó. En Argentina se deshizo todo el tema y yo pues he continuado. Y además, toda la intención del grupo nuestro aquí, no solamente mía, sino de todo el grupo, es que no se olvide a Ione, que esté presente siempre, que se le recuerde, que se lean sus libros. La lástima es lo que comentábamos antes, ¿no? No se editan. A Sí, mí me gustaría, yo sabemos que mucha gente está, imagínate, más de 150 personas están en línea, me gustaría la interacción con ellos, que te puedan preguntar. Había muchas preguntas que nos estuvieran llegando por correos electrónicos, por WhatsApp, sobre el tema de la vida de Ione, así que podemos abrir al público, Lina, de que puedan preguntar, que sea interactivo, sobre las preguntas que quieran hacer de la personalidad de Ione con Rachel. No sé, Lina, si estás por ahí para Sí, ayudarnos. sí, sí. Bueno, deciros que Antonio Chávez está aquí, que os está saludando. No sé, Antonio, ¿quieres que te abra el micro? hola quieres... Antonio. Así tenemos a los dos grupos INENI de España. Sí, porque Antonio también lo quiere mucho, lo quería mucho, hizo mucho por él también. Hizo mucho trabajo en Madrid, por eso sería Sí, bueno que si sí, quiere participar Sí, también. encantada de que esté Antonio. Es Ahora, un amigo al que también quiero mucho. ahora sí, ya están los grupos de Barcelona y Madrid. hola, Estupendo, me parece muy bien que estemos los dos. Creo, Antonio. creo Es que es ¿Sí? justo, justicia, creo ¿Me que es es oyes? justo que justicia. estemos los dos. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a los dos. Hola, Igualmente, ¿Qué estoy muy tal? contenta de que estés aquí con nosotros. Y yo de estar con vosotros y con Ion, que aunque no Sí, esté físicamente, está, sabemos que está presente. está seguro. ¿Qué tal? ¿Qué tal os va? Bien. Bien, me alegro. Pues estábamos nada, hablando de Ione y nos gustaría, Antonio, si puedes Sí. comentar tu experiencia con Ione, cómo fue el grupo de Madrid, cómo comenzó. bueno, yo conocí a Ione a través de Carmen. Bueno, le conocí por mi cuenta, pero el primer contacto que fue, sabiendo que venía a Barcelona y que Carmen era la encargada del grupo aquí en España, contacté con ella y ella fue la que me lo presentó y me puso en contacto con él. Luego, a partir de ahí, fue, digamos, todo sobre ruedas. Vino 2 o 3 veces a Madrid, dio aquí conferencias que las tenemos grabadas y todo fue muy bien, la verdad. La verdad es que era todo corazón, como dice Carmen. Y ese es el aspecto de la Josma más que la de la Vina, porque a pesar de todo el conocimiento que tenía, tiene que ir equilibrado con el amor. Yo en los últimos días de su vida, antes de que falleciera, hablaba con él y estaba empezando a intentarle transmitirle un poco de la sabiduría que se encuentra en la palabra hebrea en el Brit Hadash, en el Nuevo Testamento. Y él estaba empezando a verlo, no le dio tiempo desgraciadamente, pero se mostró muy interesado y muy vívido por lo que les explicaba, le intentaba empezar a explicar los secretos de Yesu a los niveles interiores a los que correspondía, etcétera, etcétera, pero tristemente no tuvimos tiempo para más. Y la experiencia aquí en Madrid, las 2 o 3 veces que vino, pues fantástico, o sea, fue una maravilla. Gracias, Antonio. Lina, no sé si hay preguntas con respecto a Ione por parte de los participantes que nos quieran hacer, que le quieran hacer a Mari Carmen y Antonio, a cualquiera de ambos. Bueno, pero sería pregunta si se puede acceder a alguna de esas conferencias que están grabadas de Ione. Pues a ver, algunas de ellas están en el canal del Suspiro Cabal en YouTube. En la lista de conferencias, de las listas de las conferencias, hay conferencias mías y también están las de Ione y otros maestros de Total Garantía. O sea que ahí se pueden ver varias de las conferencias, entre ellas la de Madrid. En grupom.es, en el apartado de Ione, hay casi todos los vídeos que estamos poniendo, todos los que vamos recopilando,
están puestos. O sea que ahí podéis ver a Ione y escuchar sus enseñanzas. grupoemet.es. ¿Hay grupo No sé. INENI en México? En México él fue a dar unos talleres, pero no, que yo sepa no hay grupo INENI. Él fue a dar un par de talleres a México. Es lo que sé. Pero como grupo INENI no lo recuerdo, no tengo constancia. ¿Cuáles serían las ideas principales que difundió Ione? Antonio, Sí, pues lo principal de él para mí es, como he dicho antes, sobre todo el corazón, el alma de la cábala, la esencia. Aunque, como sabemos, tiene que ir equilibrado en los mundos superiores en todos los niveles y tiene que ir acompañado de un conocimiento que Ion tenía por sus maestros y su aprendizaje y su bagaje. Pero él era todo corazón y eso es básico, es fundamental, porque corresponde al nivel de la intuición, de la Jogma, y si no están equilibrados ambos niveles, la Jogma con la Binah, pues es muy difícil sentir, porque al final todo se trata de sentir la cábala. El conocimiento puede ser maravilloso, de hecho lo es, porque te lleva a niveles muy profundos de conciencia, pero si luego eso no lo sientes en el día a día, en el instante, no sirve de mucho, la verdad. Entonces, Ion, ¿cómo decirlo? Te penetraba dentro de ti directamente, sin que tú te dieras apenas cuenta. Él entraba dentro de ti y se apoderaba también de ese sentimiento del alma, con lo cual te hacía sentirte unido a él y a la tradición, sobre todo a la tradición, porque hoy en día hay mucha cábala pero poca tradición. yo recomiendo que busquéis todos sus libros. Y lo que también quería comentar es que tiene un libro que a mí me gusta mucho, que se llama La historia de una iniciación. Es muy, muy pequeñito, pero que es un diálogo realmente de él con su maestro y que lo escribió a los 18 años. Esta obra yo Leer no ese la libro. conozco, ¿eh? No conozco esta obra de él. Pues sí, Historia de una iniciación. Leer ese libro que escribió Ione a los 18 años. Ese libro lo vimos, ¿sabes, Mari Carmen? Lo vimos Sí, hace poco en el Grupo de sí, Madrid, sí. analizándolo paso a paso. Es impresionante ese libro. Y luego tiene uno muy importante que es la Biblia revelada, creo Sí, así, sí, la portada verde, que es una maravilla también. Este no se encuentra mucho, pero yo os lo recomiendo. Ese. La Biblia Le- revelada. Bueno, yo le tengo da- casi todos los libros de él, los tengo en Sí, físico, sí, pero de Tenemos aquella otra época. Sí, entre nosotros, sí, Lina sí. Kenneth, sí, nuestro amigo porque Gabriel. él nos comentaba en el chat que también le Shalom, conoció. Exacto, que nos explique él. Shalom, Hola, ¿cómo Gabriel. estás? Shalom. 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 Muchas gracias. Quería no dejar de compartir algo que a mí al menos me maravilló. Fue una experiencia desde mi ignorancia, porque no conocía la Kabbalah, y tenía un lugar que se llamaba Uno Espacio, ¿no? que valga la coincidencia. Era un lugar donde hacíamos comida naturista y congregábamos por ahí personalidades que querían aportar algo para la luz, ¿no? Y tuve la suerte de que John llegó a través de un amigo y quería dar un curso en San Juan, Argentina, ahí cerca de la montaña, en la cordillera de los Andes. Y la verdad que no lo conocía y llegó con esa humildad y con esa alegría, como ustedes bien decían que lo caracterizaba. Y fue para mí una experiencia realmente emocionante, porque tuve la suerte de hacerle de comer, de llevarlo al hotel, de estar siempre muy cerca, y él tenía un contentamiento, una alegría, como ustedes bien decían, ¿no? de estar agradecido cada segundo que compartía. Y a modo tal yo siempre digo estos ejemplos, ¿no? Como estaba comiendo y sentía la comida y tenía como hasta un orgasmo, ¿no? Hablando bien, ¿no? Sí, del sí. momento y un agradecimiento, y te hablaba, viste, con una transparencia tal donde te hacía sentir también a vos
un hermano, como bien decían ustedes, desde este origen, ¿no? del cristianismo. Y en uno de mis momentos de crisis que estaba atravesando en ese momento, tuve la suerte de tener una entrevista con él y me dio una máxima que recién la compartí por escrito, que a mí me abrió la conciencia a ir al camino de la simplicidad, porque siempre digo que estamos en este camino del autoconocimiento, pero que es tan difícil a veces, y más desde la Kabbalah o desde el camino que tomes, encontrar simplicidad, ¿no? Y profundidad. Y él me dijo, Gabriel, es que no hay 1000 opciones cada situación que se te presenta, solo hay 2. Me dijo, o Akadosh Baruj Hu, o tus falsas expectativas o ideas. En cada inhalación Akadosh Baruj Hu, en cada comida Akadosh Baruj Hu, en cada persona que mirás. Y digo, ¿no? Desde ese momento es como que se me abrió el corazón a poder aceptar y a incorporar eso que también él transmitía desde la vivencia, porque no era algo teórico o algo intelectual, era algo, como también decían, donde había una coherencia. Lo más revelador y sorprendente de todo es que después de un mes me dijeron que falleció. Entonces, y me dijeron que tenía cáncer. Ni una sola vez en los 3 días que compartimos se quejó. Ni una sola vez estuvo en ese estado de víctima que por ahí solemos. Yo tuve a mi papá con cáncer, tengo otras personas, y digo, fue también algo como una enseñanza muy suprema de poder vivir en contentamiento, más allá de que te duela tu cuerpo, de que, como bien decías, Mari Carmen, él sabía que se iba a ir joven, pero digo, creo que ahí está el switch más fuerte que un ser humano puede llegar a lograr, ¿no? Vivir en ese estado de Sachitananda, como dicen por ahí los hindúes, ¿no? O de gracia. Bueno, eso era lo que quería compartir, ¿no? Porque fue muy, muy profundo para mí. Lo ha definido muy bien, gracias, Gabriel. Porque realmente él era la sencillez, la simplicidad en una enseñanza tan compleja como la Kabbalah, pero te la hacía fácil. Te la hacía nada complicada, siempre me decía lo mismo, no te compliques la vida. Las cosas, como decía Gabriel, tienen dos direcciones, o Kadosh Baruj Hu, o tu falsa percepción de la realidad. Y él lo tenía muy claro. Y era realmente la alegría en persona. Yo es que me atrevo a decir que fue un gran alma, un gran maestro encarnado en el cuerpo de Ione, un alma muy evolucionada dentro de ese cuerpo llamado Ione Salai. Pero yo, no solamente yo hablo por mí, pero puedo hablar por todo el grupo y toda la gente de aquí de Barcelona, que todos lo echamos mucho de menos, aunque sabemos que está presente. Hemos tenido experiencias. ¿Él estuvo en Palma de Mallorca también? Sí, estuvo en Palma con una amiga que hizo que fuera, fue en 2 ocasiones y ya no pudo volver más. Pero sí, fue a Palma. Mari Carmen, preguntan por aquí si nos podías compartir una experiencia inspiradora de fe que hayas vivido con Ione en el día a día y que recuerdes con cariño. Pues mira, yo conocí a Ione que estaba enferma. Esas pruebas que te pone la vida. Yo llevo estudiando Kabbalah como he podido desde los años 80. Aquí en España casi no había nadie. Y estuve estudiando con Mario Sá, que fue mi primer maestro de Kabbalah, al que le tengo que agradecer mucho también y al que quiero y aprecio mucho. Pero bueno, esas cosas que cuando uno está comprometido con el camino de la rectificación del alma, y pues la vida te pone un espejo delante, ¿no? Entonces caí enferma de hígado, tuve 9 meses y fue en ese periodo de tiempo que yo conocí a Ione a través de sus libros. Le escribí y fue cuando empezamos la amistad. La experiencia más profunda que yo he tenido con Ione fue en un seminario en el que estuvimos trabajando el tema de la reencarnación y él nos enseñó una meditación muy especial que practicamos en ese seminario,
en el que se trataba de contar hacia atrás. Él no pretendía llevarnos a ninguna reencarnación, él pretendía llevarnos al momento de la gestación. Yo, que soy bastante a veces escéptica, a pesar de las experiencias que he tenido, todavía a veces dudo, soy un poco Santo Tomás, pensé, buah, no vas a ver nada, no va a pasar nada. La experiencia que tuve fue impactante, porque a pesar de mi escepticidad, él tenía tal energía que traspasaba todas esas barreras y te llevaba al punto en el que necesitabas estar. Y tuve una experiencia increíble, o sea, no se trata de explicar mi experiencia, pero sí que puedo decir que yo que ponía barreras, él destruía las barreras, o sea, derribaba tus barreras, sin decirte nada, sin siquiera aparentemente te hiciera aparentemente caso. Es que he tenido experiencias con él de este tipo, ¿no? De darme cuenta que iba más allá de mis barreras y tocaba lo más profundo y me hacía vivir una realidad interior que por mi escepticidad no hubiera podido tener. Otra experiencia que tuve fue en otro seminario que nos dio sobre los ángeles, los arcángeles y el árbol de la vida. Y llegamos a tener que meditar con el arcángel de Joma, que es Raziel. Bueno, él estaba llevando la meditación y yo, como soy, yo no voy a oír nada, porque no sé qué, porque esto que voy a ver, porque a mí me cuesta mucho visualizar. Eso sí, cuando visualizo, eso va a misa. Pero yo estaba en esa actitud, yo no voy a ver nada. Él me reñía, porque luego venía y me decía, es que no aprendes, Ragelita. Y yo en esa actitud de no me creo nada, yo no voy a ver nada, verás aquí, todo el mundo va a ver cosas, yo. Y fue una experiencia también tremenda, donde vi una imagen muy difícil de describir, que fue la portada del libro de las letras de la primera edición. Es el libro que tú sí que conoces, Mario, de las 3 letras madres, como un ADN. Y él me miraba y se reía. Cuando salí de la meditación, yo no sé qué cara hacía, y además no entendía por qué en esa meditación me habían dado a ver cómo, pero real, lo que vi. Y él me miraba y movía la cabeza así y se reía. Luego en casa me reñía, me decía, es que tú no tienes confianza contigo misma, es que tú pones tus barreras, es que tú... Me reñía muy cariñosamente. Pero sí que te puedo decir que él derribaba mis barreras. Yo lo he experimentado, por eso en una conversación que tuve le dije, mira, he estudiado con mucha gente cábala. He conocido mucha gente, pero realmente mi maestro eres tú, se lo dije. Porque nadie había derribado las barreras que yo tenía interiores como él. Nadie. Y esa es mi principal experiencia. El entrar dentro, como os digo, del corazón, ver todas mis resistencias y ser capaz de amorosamente derribarlas. Con una sencillez, con una humildad, porque era un hombre muy sencillo, muy humilde, pero que penetraba. Esa es la experiencia y que lo recuerdo y todavía se me pone la piel de gallina, ¿no? Y he tenido otras muchas. Mira, Shirley también nos está diciendo en el chat, las experiencias más intensas que he tenido en meditaciones fueron con él. Encarnó la cábala, dice Yuransi. Sí, efectivamente. Y era muy sabio, pero como era muy humilde, no, para la gente que no sabe ver o que no conectaba de corazón a corazón, no se le descubría esa sabiduría. Porque ha venido gente a sus seminarios aquí en Barcelona que lo han utilizado luego para decir que es su maestro, pero que no entendieron nada. Y me atrevo a decir esto porque él me lo comentaba. No voy a decir quién, es absurdo decir quién. Pero él mismo se daba cuenta de la gente que realmente conectaba de corazón con él y quién no. Porque es que eso es vibracional. Eso es
cuestión de afinidad de almas. Y yo creo que aquí en Barcelona encontró muchas almas afines. Él quería venirse a vivir a Barcelona. Hubo un momento que dijo, yo me voy a venir a vivir aquí. Si no hubiera enfermado y fallecido, yo creo que al final hubiera venido a pasar grandes temporadas aquí en Barcelona, porque él se sentía muy a gusto aquí. Algún día habrá que hacer el análisis de la energía de Barcelona, ¿no? Pues Porque sí, aquí enseñó Bulafia, que vino de sí, Zaragoza. efectivamente. Él quería venir para aquí, así que algún día analizaremos qué pasa en esta ciudad con este tipo de energía, porque es una atracción muy grande para el tema espiritual. Es más, Sí, en el propio Madrid te dicen, usted si quiere estar en el mundo espiritual, vaya a Barcelona. Directamente te envían para sí, Barcelona. Así que curioso, algún día es curioso que se da. Bueno, primero era Girona, en la Edad Media, en Sí, Gerona, sí. y Barcelona también, en la misma época. Estuvimos. La primera vez que vino lo llevamos a Gerona y disfrutó. Claro, estaría como un loco, un alma que estaba ahí, se hubiera Disfrutó, se hubiera quedado ahí. estuvo muy feliz. Y luego aquí en Barcelona fuimos a la sinagoga de Benadret, que Sí, aunque no se sabe seguro si era el lugar donde estuvo Benadret, pero lo llevamos y también. Él estaba enamorado de Barcelona. Él estaba enamorado de Barcelona. es un placer. A mí se me ha pasado la hora Sí, volando, la verdad, que con todo el cariño, ¿no? Y creo que quedan grandes valores, ¿no? La sencillez, la humildad, que siempre tienen que ir de la mano de la sabiduría, el corazón, y tenemos que luchar, Rachel, para los libros, ¿eh? sí, Esto es un tema pendiente que sí, realmente todos los alumnos están muy preocupados de no tener acceso. Esto queda es como una pena. deuda, como trabajo, Sí, para poder sí, liberar las obras de Ione y que la gente sí. pueda acceder de manera que todos tengan esta sabiduría. Rachel, Antonio, Gabriel Goransky, gracias. La verdad que ha sido un placer, muy emocionante este homenaje. Nos quedaríamos hablando de Ione y de las anécdotas. Un agradecimiento a más de 150 personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias a los amigos, discípulos de Ione, alumnos de la escuela, todos los que han estado aquí. Para mí un placer enorme y sigamos avanzando, sigamos adelante y que aquellas almas que nos precedieron nos sigan iluminando y que Ione nos ilumine también. Un Muchas Shabbat, gracias, Mario. al Muchas contrario, gracias. no, al Muchas contrario. gracias. Estoy muy agradecida, de verdad. Gracias, Mari Carmen, un placer enorme y Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para todos.